Hola a todos y bienvenido a una nueva entrevista de Soy Salud. Hoy tengo el placer de estar con Charles da Silva Rodríguez. Él es neuropsicólogo e investigador. Y hoy vamos a hablar de una figura que todos hemos desempeñado alguna vez, este papel, que es el del cuidador, y de esa importante función que es cuidar. En primer lugar, muchísimas gracias, Charles, por estar hoy aquí con nosotros y aceptar la invitación. Muchas gracias a vosotros por invitar y por ayudarnos de alguna forma a difundir, ¿no?, las necesidades de este tema que es realmente importante. Así es. Para empezar, ¿podría explicarnos, porque bueno, podemos darlo por hecho, ¿no? Pero ¿qué significa cuidar y por tanto, quién es el cuidador? ¿A quién se considera cuidador? Muy bien, no está dado tanto por hecho como a veces nos gustaría, ¿no?, de verlo. Realmente el cuidador es la persona que cuida a otra persona que no tiene posibilidad de ejercer las actividades de la vida diaria y en algunos casos más complejos, por supuesto, las actividades más básicas, ¿no?, como el comer, etcétera. Entonces, estas son las personas. Se confunden muchas veces los cuidadores con las personas responsables por la limpieza de la casa, por hacer la comida, etcétera, etcétera. Eso no es un cuidador. El cuidador es realmente aquel que asume la responsabilidad de asegurar la sobrevida de otro ser humano, de otra persona, y por supuesto tiene una serie de actividades que tiene que cumplir dependiendo de la problemática de esta persona que cuida, ¿no? Los adultos mayores, pues la medicación, situaciones oncológicas, pues por supuesto la medicación y también en algunos casos la medición de tensión arterial, la medición de la glucosa, es decir, existe una serie de situaciones que el cuidador puede realizarlas, por supuesto con una necesaria, mínima necesaria, para asegurar que el paciente pues, sigue su curso normal dentro de la normalidad de la enfermedad. ¿Existen diferentes tipos de cuidadores? Sí, existen dos, ¿no? Yo me río porque realmente a veces es difícil, ¿no?, poner el límite. Existe el cuidador formal, que es un profesional, ¿no? A veces a los profesionales no les gusta que les llamen cuidadores, pero sí somos cuidadores. Son Al final de cuidadores, cuentas, claro. exactamente, yo como psicólogo me siento cuidador de un adulto mayor, me siento cuidador de un paciente oncológico, siempre y cuando tenga que intervenir, así como el enfermero, así como el médico, así como el nutriólogo. Bueno, yo creo que nosotros somos cuidadores formales. ¿Qué es lo que tenemos de diferente? Bueno, en primer lugar, estudiamos para hacer lo que queríamos, ¿no? Es un gusto hacerlo. No lo hacemos porque una situación de la vida nos lo impuso, ¿no? Una No me gusta vocación, utilizar... ¿no? ¿Qué se dice? Exactamente, por vocación, ¿no?, por gusto, por pasión. Entonces, y pues nos preparamos, formación, estudio, etcétera, etcétera, y algo que yo creo que es muy importante, cobramos por ello, ¿no? Tenemos un sueldo para hacerlo, ¿no? Cuidador es un amigo, es un familiar, es la esposa, es el marido, es el hijo, es alguien cercano que se hace cuenta de la persona, ¿no?, que va a cuidar la persona sin haberse preparado, sin cobrar por ello mayoritariamente, ¿no? Felizmente algunos países, Portugal hace pocos años, por ejemplo, reconoció la figura fiscal del cuidador. Entonces el cuidador tiene sueldo, el cuidador tiene vacaciones, el cuidador tiene servicios de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no todos Muy todavía, bien. ¿no? Sí, no en todos los países se da esa situación. Y bueno, también es verdad que algunos países no lo han necesitado, ¿no? Hablamos ahora, por ejemplo, de Finlandia, Dinamarca, que son países que han hecho un esfuerzo tremendo para que, por ejemplo, en el caso del envejecimiento, ¿no? Que es el que puedo mejor hablar. En el caso del envejecimiento han tenido políticas públicas que han permitido que el envejecimiento sea normal y saludable. Entonces, Con calidad. exacto, hay poco envejecimiento patológico, con lo cual pues no son necesarias las normativas, no son necesarios tantos cuidadores, porque realmente es al contrario, ¿no? En Finlandia, en Dinamarca no he tenido oportunidad, pero por ejemplo en Finlandia sabemos que el adulto mayor es parte de la comunidad, hace parte del cuidado de la familia, no al contrario, ¿no? Es decir, él cuida a los nietos, él cuida a los hijos, él participa activamente
en la interacción social. Entonces, pues, tal vez por eso, pues, menos necesidades, ¿no? De Claro, de políticas. esta figura del cuidador. ¿El cuidador es un sujeto pasivo o por el contrario debe de formar parte activa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por ejemplo, en un proceso de cáncer? A la hora de que el paciente, ¿no?, tenga que tomar determinadas situaciones y decisiones. Pues yo creería que es un elemento muy activo. Cuando es un familiar, por supuesto, esposa o marido o hijo, familiares directos todavía más. No sé si es bueno o malo, tenemos situaciones en que son muy buenas porque pues Yeah. familiaridad ayuda, en otras no ayuda. Bueno, cada situación es una situación, pero en cuanto a la pregunta, sí son activos, sí tienen que ser activos. Fíjese que al final de cuentas son las personas con quien comparten, ¿no? De alguna forma con quien pueden desahogarse, aunque tengan sus problemas terapéuticos, sus médicos, etcétera, son con esas personas que realmente pueden hablar de una serie de situaciones que son complejísimas. Si a nosotros, ¿no?, nos es difícil, por ejemplo, hablar de situaciones como la muerte, imagínense en cuidados paliativos la importancia de un cuidador al momento de interactuar con una persona que sabe de antemano que está en ese proceso, ¿no? Entonces, más proceso, no le llaman muerte, le llaman cuando llegue aquella situación, es decir, todo este contexto implica que el cuidador sea activo para evitar el sufrimiento de una persona que por sí, ¿no?, ya pasa por una situación bastante compleja. ¿No? ¿Y qué cualidades debe tener el cuidador para poder desempeñar esa labor de cuidado? Esa es una respuesta dificilísima, ¿no? Es decir, el perfil de un cuidador formal es muy fácil porque pues va de encuentro a algunos aspectos esenciales, aunque no siempre se complementan, ¿no? No siempre los profesionales de la salud cuentan con un perfil idóneo, ¿no? Porque pues, somos personas, ¿no? Y tenemos nuestras formas particulares, nuestras idiosincrasias. Pero yo creería, y no me gustaría que sonara como un cliché o algo barato, ¿no? Pero la verdad es esa, es que la principal característica de un cuidador es pasión. Si no está apasionado por lo que hace, no lo puede hacer. No es que no deba, es que no puede, ¿no? Tratar a un adulto mayor con una alteración neurocognitiva o no. Tratar a un paciente oncológico, independientemente del estado de gravedad de la enfermedad oncológica, requiere pasión, requiere amor por el prójimo, requiere querer compartir con los demás cosas buenas, ¿no? Entonces, y se habla mucho, ¿no? Se ha hablado mucho. Yo creo que ahora, como estamos en contingencia, se habla mucho de todo, ¿no? Pero se ha hablado mucho, por ejemplo, de la violencia contra el adulto mayor. Es efectivo, ¿no? Hemos visto algunas situaciones. Entonces, el cuidador es eso, ¿no? Yo creo que más que el conocimiento de cómo asegurar que la comida llega a la boca, cómo agarrar la cuchara, cómo, etcétera, es importante es el cariño, ¿no? Es una persona que pasa por una fase eh, difícil y que necesita de comprensión, necesita de cariño, necesita proximidad, necesita de una serie de cosas que el cuidador se las puede dar. Ahora, aquí hay otra situación que también es difícil y que permítame comentar, que Sí, sí, es claro. luego la codependencia, ¿no? Es decir, también se genera una codependencia del cuidador hacia el paciente, ¿no? Le podría dar millones de ejemplos de cuidadores que fallece el paciente, nos dicen, ¿y ahora qué hago de mi vida? Yo no sé hacer nada más que cuidar. Y Sí, de eso quedamos... quería hablar también, del duelo del cuidador, ¿no? Es como quedarte Ajá. sin tu propósito, sin tu tarea. Yo diría que es quedarse sin proyecto de vida, ¿no? Al final de cuentas es su proyecto de vida. A veces llega sin que la persona quiera, ¿no? Pero la persona se apropia de esta forma de estar, ¿no? Porque ser cuidador yo creo que es una profesión, aunque es necesario que esté legalizada, por decirlo de alguna manera, formalizada, es una forma de vida, ¿no? Yo creo que ser cuidador, amar a los demás, no maltratar a los animales, a las personas, al ambiente. Es decir,
tener un conjunto de ideas humanistas en el sentido de que el mundo es de todos, es nuestro, ¿no? No es de nadie en particular, pero sí de todos en general, son sentimientos que son importantes, ¿no? Hoy, por el tipo de sociedad donde vivimos, por la velocidad, yo diría que el La tiempo es prisa. más, ¿no? Es todo muy rápido. Y pues ya Darwin nos decía, nos vamos adaptando, pero a esta velocidad es muy difícil, ¿no? Cuando empezamos a adaptarnos, de repente ya desapareció el fenómeno. Lo veo por los adultos mayores. Si estaban acostumbrados hace 20 años a utilizar fotos, ¿no? Analógicas, aquellas fotografías maravillosas que nosotros teníamos con un rollito, que a veces saltaba y nos salían fotos, si estaban acostumbrados a eso, fíjese que de repente los obligaron a estar a lo digital. Y de lo digital al teléfono, y del teléfono ahora las cámaras chiquititas que se ponen en los cascos o en cualquier lugar para grabar. Es decir, la velocidad es muy grande, el desarrollo es muy... Y la implicancia, lo que implica la adaptación es difícil. Es Somos seres complicado. humanos, migraciones, ¿no? Es decir, entonces la adaptación es difícil y de persona a persona, dependiendo de características como la personalidad, pues va a evidenciar más o menos esa adaptación, va a evidenciar más o menos el tipo de resiliencia, los factores de cómo, ¿no? Acepta todas estas situaciones. Yo creo que es muy importante, ¿no? La capacidad que nosotros podamos tener y las estrategias que utilicemos para afrontar. El afrontamiento es algo fundamental en la enfermedad, en el cuidado, en la vida, ¿no? En general. ¿Por qué es importante cuidarse para poder cuidar? O la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? Fíjese que tenemos un ejemplo, lo hemos utilizado en libros, porque es muy interesante, ¿no? Cuando vamos en un avión, cuando hacemos un viaje, si existe una despresurización en la cabina, en el avión, y caen las máscaras, lo primero que se dice es adultos a ponerse las máscaras, ¿no? Los niños después. No es posible cuidar al niño o al adulto mayor, en el caso, normalmente hablan mucho de los niños, si la persona no está bien. Entonces, sí es fundamental. Fíjese que son pequeñas cosas, ¿no? Yo le podría dar millones de ejemplos, diarios, cotidianos, ¿no? De cosas que no vemos durante el día. Tal vez usted, por ejemplo, haga un precurso de su casa al trabajo, no ahora que estamos con el COVID-19, pero en situación normal, muchas cosas, muchos factores que usted probablemente no se da cuenta, ¿no? Como por ejemplo una persona que siempre está ahí vendiendo, no sé, los periódicos o un color en una casa, en fin, hay cosas que no nos damos cuenta, pero depende de nuestro estado de ánimo. De repente cambia, de repente usted recibe la mejor noticia del mundo, no sé, bueno, depende de cada persona, ¿no? Que es una buena noticia, pero bueno, que ganó la lotería, yo creo que es una buena noticia Eso para nos cada alegra persona. a todos. Entonces despertaría sentidos que normalmente no los tendría. Y tal vez viera cosas que no las ve en general. Entonces, esto es una forma de analogía de decirle que si la persona está bien, logra ver las cosas con coherencia, logra ser asertivo en la comunicación, puede transmitir lo que piensa con tranquilidad, con la homeostasis que es necesaria, ¿no? Porque mayor parte, le puedo decir que gran parte de las problemáticas de comunicación entre el cuidador, por ejemplo, y adulto mayor, está en el lenguaje, nada más. Son personas adultas mayores que están acostumbradas a una interacción que no es la misma que la nuestra, que no es la misma. Diferente. Entonces, eso es lo que genera alguna falta de asertividad, ¿no? Se sienten ofendidos a veces, se sienten mal y no entendemos. Yo le voy a dar un ejemplo muy corto porque sí creo que fue de los ejemplos que más me impactó. Una vez en la Cruz Roja, en España, en Badajoz, estábamos con los adultos mayores, y sale una noticia, curiosamente, de Portugal, sobre un grupo económico que tiene supermercados que ponía la comida que sobraba o la que estaba fuera de plazo, que no pueden vender, los ponían en los contenedores de la basura, pero ahora les metían lejía para que nadie las fuera a recoger, porque decían que ensuciaban, en fin, una situación Wow. lamentable, ¿no? Pero aquí lo que importa es que
una de las señoras que estaba viendo el programa empezó a gritar de repente, ¿no? Y gritó, y entonces, ¿por qué sucede esto y tal? Entonces, toca hacer intervención en crisis, por supuesto, y luego indagar e investigar. Pues fue una persona que en determinado momento de su vida no tuvo lo que comer. Aún con Alzheimer, cuenta de una situación. Nuestros recuerdos emocionales más importantes los tenemos en lugares diferentes, o si quiere los tenemos guardados con una intensidad diferente, ¿no? Entonces, esta mujer pudo identificar algo que pasó, que sufrió, que vivió, y por supuesto la enfermedad no le deja actuar de otra forma, a no ser, pues aquella ya estaba en una fase efectivamente moderada, severa, entonces tenía dificultad forma con que se expresa, con que dice, yo viví aquello, esto no se hace, ¿no? Entonces, es la forma de comunicar, ¿no? Estamos hablando de personas que leyeron mucho, nosotros dejamos de leer, pasamos a ver, ¿no? Ahora todo es YouTube, ahora es todo ver, todo porque, es visual. y es todo, pues aprovechar tiempo, ¿no? Es que estoy haciendo esto y escucho la entrevista, estoy haciendo aquello y tal. Nuestra atención cognitivamente no tiene esa capacidad. Tenemos una atención dividida, por supuesto, que nos permite dar atención a dos cosas al mismo tiempo, pero como factores de reconocimiento, no como atención sostenida como tal. Entonces, pues la verdad es más difícil, ¿no? Ellos leían mucho, ellos conversaban mucho, existía una interacción humana diferente, ¿no? Aunque hoy la tengamos, y espero, después de todo lo que hemos pasado hasta este momento con la COVID-19, que esto nos llame la atención, que realmente eh, la interacción social tiene un peso fundamental en todo, ¿no? Nosotros, como decía Derrida, un filósofo francés, decía, somos animales sociales. Si nos quitan lo social, no podemos vivir, no sabemos vivir. Hay situaciones en que ni siquiera se desarrollan, ¿no? En Francia recuerdo esa historia tan conocida de la niña que desaparece en la floresta y que la encuentran años después y que no puede hablar. Y que aunque le pusieron los mejores logopedas, psicólogos, neurólogos, de todo, no pudo hablar. Su tiempo de desarrollo del lenguaje pasó. Porque somos personas sociales, ¿no? Porque tenemos que estar dentro de un grupo, ¿no? Vivimos de grupos, el grupo de la familia, el grupo de los amigos, el trabajo, todos son grupos, ¿no? ¿Qué sucede cuando el paciente o la persona que requiere del cuidado no se deja cuidar? Porque estas situaciones también se dan, ¿no? Sí, y perdón, aprovecho, ¿quién cuida al cuidador? No le respondí, pues, quién sabe, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta del millón, no la pregunta, porque pues tendrá el cuidador que cuidarse, ¿no? Y fíjese que es muy difícil. Sí. Le digo por experiencia que no puede decirle a un cuidador, yo te voy a enseñar a cuidar, porque realmente él es quien tiene la experiencia. Lo que podemos es ayudar con estrategias para que él cuide mejor, ¿no? Este es el gran punto. Dejemos de querer enseñar a las personas que saben, que tienen la práctica. No es como con 2 años de teoría que leyó un par de casos que ya sabe sobre el tema. Es un tema humano, es un tema que se tiene que vivir. Yo estuve 4 años, ¿no? Con adultos mayores y con enfermos de oncología, de enfermedad oncológica, en el Hospital de San José mismo, también durante 4 años, y a veces tengo que continuar a formarme, ¿no? Ahora estoy haciendo un curso de tanatología, es importante. ¿Qué sucede con la persona? Tenemos que escuchar experiencias, ver, sentir, ¿no? Entonces, ¿quién cuida al cuidador? Es muy difícil. Yo creo que el cuidador se tiene que cuidar, se tiene que autocuidar. Es la forma más, yo diría que más factible, ¿no? Porque pues si es un problema grave, la verdad es que en el mundo tenemos demasiados problemas graves, ¿no? Si miramos al sector salud, hoy vemos cómo está con tantos problemas encima, ¿no? Y realmente es un problema tras del otro, son problemas complejos y pues como países, los países se tienen que orientar a los problemas de mayor dimensión, de mayor impacto económico, mayor impacto social, etc. Entonces, yo creo que el autocuidado sería importante.
Estamos muchas personas escribiendo, publicando, haciendo conferencias, es decir, intentamos llegar a estas personas para darles algún apoyo. ¿Cuál a la persona que no quiere ser cuidada? Esto es complejísimo. Digo complejo porque, fíjese, ni siquiera entrando en la cuestión del cuidado, ¿no? Es la autonomía de una persona. Yo puedo querer ser cuidado o puedo no querer ser cuidado. No quiero entrar en polémicas de si utilizo mascarilla o no utilizo mascarilla, pero si quiero no ser cuidado. Al final va lo mismo, ¿no? Es una cuestión social y si no respetamos las normas, pues entonces es difícil vivir en sociedad, ¿no? Si estamos de acuerdo o no con las normas, pues debemos de luchar, ¿no? Y demostrar si están bien o si están mal y no producir más complejidad. Ahora, es un fenómeno, sí, si me dice de un adulto mayor con 60 años que está bien cognitivamente y que me dice no quiero que me cuiden, pues ¿qué puedo hacer? No lo puedo obligar, eso por supuesto. Yo creo que en algún momento, sí. yo creo que en algún momento va a sentir la necesidad, ¿no? Yo ayer comentaba y yo tengo esta sensación, ¿no? Que cuando estamos bien, ¿cuándo tenemos miedo de la muerte? Cuando estamos bien, cuando estamos felices, cuando todo nos sale bien, cuando el trabajo está bien, la familia está bien, los amigos están bien, estamos en un nivel de felicidad tal que no queremos morir. No queremos terminar, ni siquiera, yo creo que ni siquiera pensamos en el morir, no queremos terminar No, este que se termine momento. ese momento, ¿no? Tan feliz, o esa etapa. Exacto, ¿no? Y creo, también aprovecho y le digo que creo que muchas de las situaciones que hoy hablamos en adicciones, en consumo de sustancias psicoactivas, tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con esos picos de felicidad. La gente no tiene tiempo, trabaja 12 horas, tiene que descansar, tiene que dormir, tiene que comer, se fueron 14 horas, entonces duerme 8, pues la vida es corta, ¿no? Y así se hace más corta y menos feliz, ¿no? No tenemos tanto tiempo. Recuerdo mis padres tenían tiempo para estar conmigo, horas y horas. Los fines de semana salíamos todos juntos, mis abuelos con mis padres. Entonces, se perdió tiempo, tenemos menos tiempo de calidad. De calidad, exactamente. Yo me arriesgaría a decir que prefiero 5 minutos con las personas a quien amo con calidad que todo un día sin calidad. Y lo hemos escuchado de los adultos mayores muchísimas veces. Cuando nos dicen, es que yo me siento solo, y les preguntamos, pero ¿no estás con tu familia? Sí, pero estoy solo igual. Estoy solo. Es decir, mi familia está con su teléfono, mi familia está con sus amigos, mi familia está en su vida, en su mundo, no está conmigo, ¿no? Yo creo que esto fue un fenómeno europeo hace 10 años, con los niños, que toda la gente decía, bueno, el papá tiene que estar con los niños, y los papás llevaban a los niños al supermercado. Eso no es calidad de vida. La calidad de vida es soltar el teléfono y estar 5 o 10 minutos con el hijo de verdad. Estar con él, no en un supermercado, no con el teléfono en la mano, no entre una videollamada y otra, estar con ellos, ¿no? Entonces yo creo que el cuidado está muy relacionado con esto. Y creo, y por eso le decía, ¿no? Cuando estamos bien, de repente cuando estamos mal, nuestro organismo, nuestra estructura cerebral nos permite algunas estrategias para pedir ayuda, ¿no? Yo creo que el organismo es tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto, que, no sé, yo creo que todos hemos escuchado, ¿no? Frente a una situación inminente de muerte, nos acordamos de las cosas más bonitas que nos han sucedido en la vida. Es una activación de la memoria episódica, una activación natural que no, pues no se ha podido explicar, pero que sí. Entonces, sin explicación, creo que podemos filosofar, ya que no existe una explicación científica, filosofamos. Yo creo que esto sucede para que la persona en una situación de alto riesgo pueda morir tranquilamente. Evitamos el sufrimiento. Filosóficamente vinimos al mundo en busca de la felicidad, no del sufrimiento. Pero hemos desarrollado el mundo de tal forma que tenemos más sufrimiento que felicidad. Entonces, pues algo no está bien, tenemos que cambiarlo. Pero por decirle que yo creo que en algún momento el paciente, el adulto mayor, siente la necesidad, más que de ser cuidado, más de que le traigan un vaso con agua porque ya tiene dificultades en moverse, es que estén con él, ¿no? Y que puedan compartir compañía. Con él. Exacto. Para el caso de cuidadores de personas adultas, ¿no? Que tengan, como hablábamos antes, del Alzheimer o alguna demencia senil,
¿Cómo se debe proceder si partimos de la base de que las personas, en este caso cuidadores informales, no tienen los conocimientos necesarios? Pues es un problema, ¿no? Ahora, con esta pandemia, nos aproximamos. La verdad, a nivel del envejecimiento y de la oncología, siento que hubo una aproximación, cuidadores, pacientes, profesionales de la salud, porque pues, nos quedamos en línea y tenemos tiempo, ¿no? Ahora parece que el tiempo es más del que teníamos presencialmente, pero bueno, también tiene que ver con el salir, el arreglarse, en fin, el transporte, pero me parece que se aproximaron más. Yo diría que de alguna forma existe más formación, las redes sociales, si bien yo creo que han sido malísimas para el desarrollo social, para el desarrollo económico, para una serie de cosas, también han sido buenísimas para Son otras buenas cosas. por otro lado. Como todo el fenómeno tiene dos caras de una misma moneda, ¿no? Y la cara buena es que nos ha aproximado, ¿no? La cara buena es que de repente me ha sucedido muchísimas veces a Facebook y alguien me envió un mensaje, no conozco, me envió un mensaje y me pregunta o me dice, yo estoy en esta situación, ¿qué hago? Pues yo le respondo, ¿no? Es decir, creo que con esto hay personas que son humanas toda la vida, comemos, tenemos necesidades, entonces tenemos nuestro trabajo, pero a la par de esto, creo que es una obligación, ¿no? A veces nos dicen es un derecho, no, no es un derecho, es una obligación. Tenemos la fortuna de poder tener el conocimiento, de poder estar saludables, de poder ayudar, porque esto es algo pues, muy bonito, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y creo que nos hemos dado cuenta, muchas personas se han dado cuenta y pues empiezan a tener esta postura, ¿no? Veo gente, grupos, estoy en un grupo que me da mucha felicidad estar, iberoamericano de oncología, donde tienen su grupo para ayudar personas sin recursos económicos y les apoyan sin cobrar. Yo creo que esto es algo importante, ¿no? Es decir, nos centramos mucho en el dinero, que es algo que efectivamente no tiene ningún tipo de valor, es el valor que le damos, en realidad no tiene valor, es una invención social y le damos demasiada importancia, quizá. Exacto. Y entonces, en este momento yo creería que esta puede ser una buena contribución de las redes. Nos ha ayudado, hemos intentado, tengo compañeros, por ejemplo en LinkedIn, que es donde nos vamos juntando de alguna forma profesionales dentro de un mismo ámbito, y tengo compañeros que han de España, de Portugal, de aquí de México, de Chile, que han estado construyendo documentos, es decir, han estado invirtiendo su tiempo y su conocimiento en documentos que los han publicado de forma gratuita para que las personas puedan tener al menos información, ¿no? En su mano. Exacto. Entonces, yo creo que sí, a mí me gustaría, yo soy muy idealista, ¿no? Yo veo un mundo donde las cosas como tienen que funcionar, las universidades, como aquello que yo intento hacer diariamente, están no solo para formar, como para encontrar el conocimiento y disponibilizarlo a los demás, no cobrar, que las instituciones gubernamentales estén para su pueblo, etcétera, etcétera. Demasiado idealismo, pero yo creo que dentro del idealismo encontramos personas que todavía tienen este sentido, ¿no? Este buen sentido común de ayudar a interactuar, ¿no? A veces es curioso pensarlo, ¿no? Y la gente, por esta forma social, ¿no? A veces nos dice, es que escuchamos en adultos mayores, ¿no? Y otras personas, no me puedo morir porque, pues, no puedo dejar tantas cosas. Y a veces reflexionamos, ¿no? Llegamos aquí, el mundo ya estaba, nos vamos, el mundo va a continuar, no va a desaparecer, quien desaparece somos nosotros, no el mundo. El mundo se mantiene, el tiempo se mantiene, todo lo que socialmente se va a mantener, menos nosotros, ¿no? Y aunque digamos, tenemos una esperanza de vida enorme, 80 años, no es nada en un universo, ¿no? Es decir, realmente es un paso de tiempo
que en vez de pues, hacer que sea bueno, a veces lo hacemos peor, ¿no? Pero bueno, esto en el sentido de que es difícil obligar al cuidado y que creo que en algún momento es el mismo adulto mayor, el mismo paciente oncológico o otro paciente que no tenga alteraciones cognitivas graves, por supuesto, porque ahí pues no existe una falta de conciencia de la situación, que nos va a decir o que va a empezar a hablar con nosotros. Estamos también muy acostumbrados que nos pidan y pues no todo es pedir, ¿no? También a veces tenemos nosotros que dar, tenemos que identificar los pedidos de auxilio, de ayuda de las personas, no siempre son verbales, no siempre tenemos los mismos tiempos, la misma formación, la misma educación. Y digo esto porque eh, recuerdo, y lo doy muchas veces como ejemplo, pero la verdad es otra de las situaciones que me marcó muchísimo. Teníamos una adulta mayor que pues, no hizo escuela, nunca no sabía escribir, no sabía leer. Le pasábamos en Minimental la prueba cognitiva. Yo se la pasé varias veces y pues, no estaba tan mal. Y recuerdo que una vez una pasante le pasa la prueba y me dice, doctor, no puede. Y veo aritmética cero y digo, no, ven tú conmigo. Nos sentamos con ella y hablamos un poquito con ella. Ah, pues vamos, ¿no? Y le digo yo, ella estuvo durante toda su vida, trabajando como frutera. Entonces le decía yo, Ramonita, si llega un extranjero, ella estuvo en Barcelona, ¿no? Entonces trabajaba en las Ramblas, quería las Ramblas, estaba súper acostumbrada con los extranjeros, con los turistas. Le decía, si llega un turista y te compra 2 naranjas y 2 plátanos, ¿cuántas piezas de fruta pones tú en la bolsa? Se ríe, me mira y me dice, doctor, usted hoy no está bien, está peor que yo. Pues no sabe hacer cuentas, 4 por supuesto, ¿no? A veces que la formación no es siempre igual, no es siempre formal. Hay o existe un aprendizaje informal. Esta mujer aprendió de forma informal, tenía más estrategias sociales que muchas personas que Muchas habían aprendido, personas. ¿no? Entonces fue una persona que llegó, le puedo decir que llegó a la fase de Alzheimer, eh, moderado, severo, y lograba hablar, es decir, hacía una conversación. Cuando le perdía la línea, hablaba de otra cosa. Es decir, tenía estrategias tan bonitas que de repente una persona que no está esperando, no está preparada, dice, bueno, es su forma de ser y no le detecta la enfermedad, ¿no? Entonces, Qué bueno. Entonces, el consejo sería que esta gente, ¿no? Pues también tenga esa curiosidad, ¿no? Por buscar información, que hay muchos recursos disponibles, y pedir ayuda también, ¿no? Decir, pues bueno, tengo esta situación que tengo que cuidar a un familiar o a un amigo o lo que sea. Informarse, ¿no? También y tirar de esos recursos. ahora también yo diría que depende mucho de la necesidad, ¿no? Fíjese que son las dos caras de la misma moneda y la cara mala, diría yo, de la web, del internet, es que hay determinados documentos Sí. o determinadas evidencias que no son puras, ¿no? Al contrario, podrían empeorar la situación. No lo digo con el afán de ser crítico. Bueno, sí estoy siendo crítico, constructivo, pero no por decir, las personas no deberían poner todo. Sí, deberían tener cuidado, ¿no? Determinadas situaciones, una enfermedad de Alzheimer de un determinado nivel en una determinada persona, con una determinada edad y determinada educación es diferente que la de otra persona. Entonces, lo que no podemos es generalizar. De repente, Generalizar. si alguien se generaliza. Luego existen las cosas que, bueno, ya no son científicas y que pues, depende de quien las busca de aplicarlas. Ahora, dentro de todo esto, yo pienso que, en primer lugar, el cuidador es quien tiene el conocimiento y porque pues lo gana por la experiencia. Por supuesto que la experiencia con el conocimiento teórico es maravilloso, no siempre es posible, pero también sabemos que la práctica hace con que la persona aprenda, ¿no? Ahora, también depende del tipo de conocimiento. Si me dice a nivel de enfermería, yo le digo si tiene que estar formada. No hay forma, ¿no? Es decir, tiene que tener su formación, porque pues medir la tensión arterial tiene sus puntos. Ahora ya tenemos, ¿no? que nos hacen la lectura, pero de todas formas hay que saber poner la máquina, el tubo tiene que estar por encima de la vena, no puede estar por abajo del codo, en fin, una serie de cosas que tenemos que conocer. Entonces va dependiendo. Yo creo que hay una generalidad para el cuidador, ¿no? Hay pequeñas cosas, pero
Es que puede parecer que yo como psicólogo estoy intentando influenciar la situación, pero creo realmente que es el cuidado psicológico el que más preocupa. Es más importante. Yo les digo, si estamos en una situación con un adulto mayor o con un paciente oncológico que por alguna razón no quiere hacer un determinado procedimiento, no sé, sacar sangre, por ejemplo, para verificar algo, pues le parece que ya no es importante. Es a través de la comunicación, es a través del ámbito psicológico. Entonces yo creo que la psicología va siendo transversal a estas situaciones. Si aprendemos a comunicar, porque parece que ya no es algo innato, ya no es algo con que nacemos y que trabajamos, porque pues, cada vez estamos más aislados, sería importante entonces que estas fueran transversales, ¿no? Porque es la realidad. Cada vez somos más, cada vez tenemos más medios de comunicación, pero cada vez estamos más solos, ¿no? Sí. Le preguntamos a alguien, ¿cuántos amigos tienes? Y muy felices nos dicen, 5,000 en Facebook, ya no puedo recibir ninguno más. Bien, y cuando te sucede algo, ¿con quién hablas? Pues con nadie, ¿no? Este es el triste panorama de la Sí. tecnología en un mundo que le dejamos de dar tanta importancia, ¿no? Y si hay proyectos bellísimos, yo acabo de ver un proyecto bellísimo con un robot para cuidar a un adulto mayor, me parece excelente, pero el ser humano tiene que estar. No, el robot no tiene sentimientos, no expresa, no comunica, o bueno, comunica lo básico, ¿no? Claro. Tenemos cosas que han hecho con que la inteligencia emocional no avance. Es decir, que una persona sonría, pues tal vez con un par de botones o 2 o 3 sensores, un muñeco sonríe, por supuesto, pero que podamos ver la cuestión del sentimiento, ¿no? La bioquímica que va a nuestra estructura cerebral, la dopamina, la serotonina, que tanto se habla, pero que la verdad nada se conoce. Porque si pudiéramos dividir, separar la serotonina, de la dopamina, etcétera, etcétera, ya hubiéramos curado patologías o enfermedades como la depresión, como la esquizofrenia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tenemos algún conocimiento funcional? Poco. ¿Tenemos algún conocimiento químico efectivo? Eso sí, ya llevamos muchos años a nivel médico en la investigación, pero nos faltan tantas cosas sobre las emociones, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que la inteligencia artificial sea básica en este momento, y yo creo que será difícil, pero bueno, es una opinión, no importa. Lo que es que las personas necesitan de personas. Entonces, yo creo que eso nunca va a cambiar. Pueden cambiar muchas cosas, creo que el mundo va a cambiar. Ahora que aparezca la vacuna y que estemos vacunados, va a cambiar. El mundo cambió. Yo diría más bien que ya cambió. Cambió, sí, yo también diría que más bien cambió. Todavía no nos dicen nada, pero yo creo que sí, ya tenemos la conciencia Sí. también. Pero pues ojalá que esta parte humana se mantenga, ¿no? Que no perdamos este contacto, Este porque contacto, sí. se necesita, ¿no? Y fíjese, hablamos de adultos mayores, hablamos de enfermos oncológicos, pero también tenemos que hablar de otros factores que ni siquiera son patológicos, la migración, la pobreza, etcétera, etcétera. Es decir, si hay algo que necesitamos, son cuidadores. Y si la verdad le digo, pienso que todos deberíamos ser cuidadores de una forma. Y en el caso de enfermedades crónicas, porque claro, ahí no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Son enfermedades tan largas y también de mucho sufrimiento. ¿Qué podríamos aconsejar en esos casos al cuidador? Depende, ¿no? Yo, por ejemplo, en una enfermedad que he acompañado durante muchos años, diversos pacientes, el Alzheimer, en algún momento la preocupación deja de ser absolutamente el adulto mayor y pasa a ser el cuidador. Porque el adulto mayor, debido a su enfermedad neurodegenerativa, deja de tener conciencia de lo que está haciendo. Es decir, Claro. no gritan porque quieren, no tiran las cosas porque quieren, no golpean porque quieren, no hablan de cosas que no deberían hablar porque quieren, es una cuestión cerebral, ¿no? Y entonces provoca. Por otro lado, las enfermedades crónicas, no degenerativas, algunas de ellas las personas se acostumbran, ¿no? Y yo creo que se hace un hábito. Yo creo que un paciente, conozco a algunas personas, inclusive amigos, que tienen diabetes y pues, tienen que hacer insulina inyectable,
se acostumbraron, ¿no? Nos acostumbramos, todos los días por la mañana, pues nos peinamos, hay personas que se peinan por la tarde y por la noche, los que utilizamos lentes, pues tenemos que limpiar los lentes, inevitablemente, una, dos, tres, nos acostumbramos, ¿no? Pasa a ser parte. Nos olvidamos que es un problema. Yo podía estar sin lentes y era bastante más cómodo, pero lo que me importa es que con los lentes veo bien. Entonces pasa a ser parte de mí. Y no me importa si no es bonito, si es estético, si no es, lo que me importa es que veo mejor y puedo hacer mejor mi trabajo. Entonces los voy a limpiar, porque cuanto más limpio los mantenga, pues mejor, ¿no? Entonces creo que se hace una rutina. Otras situaciones son aquellas crónicas degenerativas sin fecha, ¿no? Yo creo que cada vez más el ámbito médico evita dar un pronóstico, ¿no? Fundamentalmente en los pacientes oncológicos. ¿Cuánto tiempo voy a vivir? 6 meses. Y de repente la persona vive 2 años, 3 años. O de repente vive un mes. Esto genera situaciones que son normales en la estructura cerebral de la persona. Y más, y no solo en la neuropsicología, ¿no? Inclusivamente la filosofía le llama, son personas fatalistas, ¿no? El fatalismo. Personas que cuando están muy bien, cuando están muy mal, están muy mal, y luego pues lo asocian a la metafísica con la cuestión de si vivimos, si tenemos derecho a escoger o no, ya está todo predefinido. Pero bueno, dentro de este ámbito tenemos estas situaciones que pueden generar más o menos conforto, ¿no? Ayer hablábamos, por ejemplo, de situaciones de pacientes que dicen, pasaron un mes más de aquello que dijo el médico y dicen, yo vencí la enfermedad. Un mes, pero la vencí, ¿no? Pero cuando fallecen antes, queda este peso de no llegué. Entonces, yo creo que tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el tipo de enfermedad y fundamentalmente con situaciones tan complejas como el bienestar. He estado trabajando en un caso, es un caso de un tumor nasal que genera alteraciones muy amplias, muy complejas y que hace recordar a un paciente, Chantal, un paciente francés que fue la que en su momento obligó a que el gobierno parara y dijera, bueno, la eutanasia tiene que ser, no tenemos otra forma. La señora hizo varias cartas solicitando la eutanasia, se rechazó y pues se acabó por fallecer en su casa. No se saben las condiciones, pero bueno, se podrá indagar sobre ello y entonces se genera esta situación. También, de alguna forma, Antonio Damasio en su libro El error de Descartes, habla en una situación que está muy relacionada con esta, ¿no? Que es este tipo de tumor que llega a la estructura cerebral y descompone toda, ¿no? Entonces las personas no logran inhibirse, no logran ser coherentes, alteraciones de memoria, alteraciones de personalidad. Entonces, en estos casos es muy complejo, pero es muy complejo para el cuidador, otra vez. Es decir, es el cuidador quien más sufre en casi todas las situaciones. El paciente sufre más cuando no existe daño cognitivo, cuando están conscientes y pues la cronicidad algunos se acostumbran, otros más difícil, yo creo que también tiene que ver con muchos factores, ¿no? Pero también el tiempo, si es una situación que pues lleva a la muerte o no, vea algo tan usual como vivimos hoy, el COVID-19. La COVID-19 es aleatoria, eso es lo que nos da miedo, es porque es aleatoria, porque hay adultos mayores con 100 años que han tenido COVID-19 y han salido por la puerta del hospital como si nada, y hemos tenido niños que no han logrado sobrevivir. Es decir, es tan aleatoria que por mucho que queramos encontrar una población de mayor riesgo, que la hay, por supuesto, sí va, ¿no? Es decir, tanto fallecen jóvenes, como fallecen adultos mayores, como fallecen enfermos crónicos o personas completamente saludables, ¿no? Es demasiado aleatorio. Yo creo que esto es el no conocer, la analogía es para llegar aquí, ¿no? El no conocer el final nos puede generar mayor o menor inquietud, ¿no? Estados de trastorno depresivos, trastornos de ansiedad. Es un suicida, que es muy usual en algunas patologías donde la gente no quiere enfrentar el sufrimiento, por supuesto, ¿no? Yo creo que una de las respuestas es la eutanasia, pero pues
tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Y qué pasa con el cuidador que está cuidando de una persona que está en fase terminal o en cuidados paliativos? En ese caso, ¿qué podríamos recomendarle o cómo se debería de proceder? Los paliativos, las personas que trabajan en los cuidados paliativos, tienen que ser mano y brazo, ¿no?, del enfermo y de su cuidador o del familiar, porque realmente es un proceso que afecta muchísimo a los dos. Y es un proceso que necesita de un mediador. Ayer hablábamos en una situación muy curiosa, una compañera tanatóloga que comentaba que, por ejemplo, había tenido hace poco, ya en esta situación de la COVID-19, había tenido una paciente, ¿no?, que quiso hablar con ella para, pues, tener los cuidados tanatológicos a nivel psicológico, hablar con el psicólogo, etc. Pero quien contactó fue el esposo, ¿no? La esposa es quien está enferma, entonces el esposo contacta y le dice a la psicóloga, a la tanatóloga: no quiero que hable sobre la muerte, ¿no? Es decir, vamos, pero pues hablemos de todo menos sobre eso, porque pues ella ya estaba en cuidados paliativos. Y es lo primero que la señora toma. Entonces, quería hablar sobre la muerte. Y la preocupación estaba inclusivamente asociada a su esposo. Si se iba a quedar... No con ella. Exacto, cómo se iba a quedar. Entonces, realmente hablaron sobre el tema, el esposo acabó por hablar también sobre el tema, ella falleció más o menos una semana después, pero según él, es decir, estuvo bastante más tranquila esta semana. Logró descifrar aquello que le preocupaba, porque tenemos preocupaciones, por supuesto, ¿no? Entonces, el no hablar a veces también implica no saber, y el no saber genera sufrimiento. Le digo, otra vez, yo creo, reitero, que independientemente de nuestras creencias, no por ahí, somos seres muy perfectos. Digo orgánicamente, ya psicológicamente tenemos ahí algunas cositas que tenemos, pero orgánicamente somos muy perfectos, ¿no? Es decir, nuestro sistema, sí existen enfermedades, por supuesto, pero es un sistema funcional, ¿no? A veces miramos al mundo y decimos, oye, ambulancias, oye, policía, y miramos y pensamos, y nosotros glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, es decir, el sistema funciona. Todo está muy bien y realmente cuando las personas llegan a una fase terminal, tienen un sentir diferente, ¿no? Hemos visto, inclusivamente con la COVID-19, y perdone estar constantemente con esta cuestión, pero es lo que realmente lo toca. que personas, yo por ejemplo recuerdo que en España hace poco pues hicieron un documental donde las personas se despedían por tablets, ¿no?, de sus familiares. Sí. Y las personas lloraban por la emoción de que van a dejar a alguien, ya no por morirse. Porque cuando el dolor y el sufrimiento llegan a determinado nivel, la persona efectivamente ya ni siquiera quiere, ¿no? Ya no es una cuestión de me voy a morir, no me voy a morir, yo lo que quiero es dejar de sentir dolor o dejar de sufrir. En el momento paliativo es muy difícil, yo creo que tienen que ser grandes profesionales de la salud, tiene que ser gente con... Si pedimos pasión a los cuidadores, pues a los tanatólogos y a las personas que trabajan en esta última fase, les tenemos que pedir todo, ¿no? Es difícil. Y esta comprensión, yo creo que más que todo, que sean profesionales de la salud, porque pues tal vez tenemos algún conocimiento sobre cómo funciona nuestra estructura cerebral, ¿no? Cómo funcionan nuestras emociones, que nos puede ayudar. Ahora, realmente creo que la base es lo humano, ¿no? Ahí es la humanidad lo que va a dictar la diferencia. ¿Qué mensaje principal te gustaría transmitir a las personas que vean esta entrevista? Tenemos una frase maravillosa, ¿no? A veces cuando nos dicen, ¿pero qué está mal? ¿No? ¿Por qué funciona todo tan mal? ¿Por qué esto funciona mal? ¿Aquello funciona mal? Yo me remito a Platón, ¿no? Es la base de los filósofos. Él decía, y está escrito en La República, si no quieres castigar a los adultos, enseña a los niños, ¿no? Entonces, tenemos que entrar en un proceso. Yo hace un par de años, antes de llegar a México, hace más o menos 6, 7 años, recuerdo que España estaba en un proyecto maravilloso, neuropsicológico, donde para evitar problemas relacionados el abuso, con el abuso sexual fundamentalmente, y con el consumo de sustancias,
habían talleres de neuropsicología para los niños de primaria. Ya no es decirle al adulto, no consumas. Es muy difícil. Decir a una persona que consume cocaína que no la consuma, cuando realmente el efecto de la cocaína en el sistema de recompensa de la estructura cerebral es como dar un beso a una persona que siempre soñamos besar, sentir esa misma sensación durante mucho más tiempo y con mucho más impacto. Entonces, ¿cómo le digo yo a una persona? Deja de hacerlo, ¿no? Esto primero. Y luego, que sí es importante, ¿no? Es fundamental entonces empezar donde debemos empezar y debemos empezar en los niños. Doy muchas veces el ejemplo en los adultos mayores, cuando dicen, ay, es que siempre se habla de Finlandia, de Noruega, de una serie de países que, pues son el ejemplo de los mayores. No son el ejemplo porque cuidan a los mayores, son el ejemplo porque empiezan a cuidar a los niños, porque empezamos a envejecer el primer día que nacemos. Exacto. Celular, así es. Entonces, Finlandia, ¿por qué tiene adultos mayores sanos? Porque desde muy temprano hace prevención. Gasta menos, tiene mejores resultados y las personas son más felices. Entonces, este es mi mensaje. Creo que con el conocimiento que tenemos, con lo que se ha desarrollado el mundo, ya ni siquiera debíamos hablar de cuidadores. Al contrario, debíamos estar discutiendo cómo ser infelices de estar cansados de ser tan felices. Porque hoy tenemos todo. Pareciera que no lo queremos aprovechar. Entonces, empezar en los niños. Yo creo que este es mi mensaje. Siempre que se pueden hacer cosas que están relacionadas con el ámbito gubernamental, siempre intento decirlo, los niños son el primer paso. Con ellos podemos cambiar el mundo. Sí, nos dicen siempre lo mismo, es que lleva muchos años, van a llevar 50 años, por supuesto, pero va a cambiar de forma correcta. Pedir a las personas. Hoy tenemos la enfermedad oncológica, es de las enfermedades en el mundo la que más fallecimientos trae. En algunos países es ya la primera, en otros es la segunda, conforme el OMS, aunque ahora con la COVID-19 vamos a tener cambios, pero hablamos de una enfermedad crónica. Entonces, sabemos que esto existe. Sabemos los factores. Sabemos que fumar hace cáncer. Sabemos que comer mal hace cáncer. No lo dejamos de hacer, ¿no? Las campañas que han hecho de los cigarrillos, recuerdo las cajitas de cigarro que ponen fotos con un cáncer garganta, bueno, de alguna forma para laringe o faringe, para llamar la atención, no funciona. No funciona. Entonces, tenemos que empezar con los niños, porque la respuesta es la misma. Mi abuelo fumó toda su vida y nunca tuvo un cáncer, nunca se enfermó. Pues me tengo que morir algún día. Entonces, esto es una cuestión de principios. Y los principios se inculcan a los niños. Y para que los niños tengan bien los principios, yo creo que hay dos cosas que tenemos que recuperar. Una, la atención en los niños, la atención formativa y preventiva, y por otro lado, cuidar más nuestros adultos mayores. Parece que se nos olvida que son ellos quienes transmiten a los niños los principios básicos. Recuerdo que Dinamarca también estaba, Suiza y otros dos países, ahora no puedo precisarlos, que pagan a los adultos mayores para que cuiden a sus nietos. Y he escuchado algún comentario, pero los adultos mayores cuidan a los nietos. Sí, pero que el gobierno te pague implementa una responsabilidad completamente diferente. Y más, han tenido el cuidado de que no exista abuso en el tiempo, que el adulto mayor cuide X horas, que esté tanto muy regulado. Tiempo. Exactamente. Ha sido regulado, y esto ¿qué es lo que se ha conseguido, ¿no? Que estos niños tengan principios morales diferentes, principios morales que están asociados con las personas con experiencia. Nos preguntan, ¿todos los adultos mayores son bonitos? Por supuesto que no, cada uno tiene su personalidad. Digo bonitos en el sentido de la conducta. A veces son muy difíciles. Por supuesto, son personas. Ahora, también es cierto, yo creo que esto es lo importante, debemos diferenciar el conocimiento académico del conocimiento práctico de la vida. La verdad es que
nosotros a los 30 años, cuando nos cuestionamos de algo, y le preguntamos a un adulto mayor con 70, él ya pasó por eso hace 40 años. Es decir, conoce todas las probabilidades, inclusivamente aquellas esperanzas que a veces tenemos, es que si yo lo hago así, yo creo que va a suceder, y ellos nos dicen, pues cuidado que esto puede suceder así, y no les hacemos caso, ¿no? Porque pensamos, pues ya no estás en tu tiempo, ahora es diferente, ahora tenemos teléfonos, pero la verdad es que los fenómenos son los mismos, ¿no? Entonces, si les pusiéramos a veces un poquito de más atención, mejor no iría. Exacto. Que en algún momento llevamos los adultos mayores a las escuelas primarias para que ellos pudieran explicar a los niños cómo se desarrolla el mundo y la vida. Llevamos los niños a los centros de día para que pudieran entender cómo vive un adulto mayor, para que se firmara esta postura. Fíjese que a mí una de las cosas, como portugués, y por haber vivido varios años, en total más de 8 años en España, me llamaba mucho la atención cuando tomamos el libro blanco del envejecimiento y vamos a ver las investigaciones y los datos, vemos que en España los nietos hablan muchas veces con los abuelos y esto imprime en la personalidad de estos jóvenes una diferencia. ¿Que vamos a ser perfectos con ello? Por supuesto que no. ¿Que vamos a hacerlos? Por supuesto que no, pero que puede ayudar, yo creo que sí. Entonces, si en algún momento que estamos en la red, con la cara buena y la cara mala que pueden tener las redes sociales, pues ojalá que alguien que nos escuchara pudiera apoyarnos, ¿no? en este sentido. Yo creo que ya hay muchos países que lo están haciendo. Tenemos que poner atención a los niños, tenemos que preparar el futuro a partir de ellos. Ojalá y este mensaje llegue. Ojalá que sí, porque sí tenemos que, de una vez por todas y para terminar, tenemos que dejar de creer, el adulto tiene más experiencia, tiene más conocimiento, pero ya adquirió determinados puntos de vista, que no los cambia. Entonces es difícil, realmente es bastante más práctico enseñar a un niño a decir que no, como le comentaba de los talleres en España, neuropsicológicos, enseñaba a los niños a decir a las personas que intentaban a través de las estrategias que son conocidas, ¿no? Conductuales para el abuso sexual o para la invitación a que consuman drogas, para que aprendan a decir que no. Y el trabajo no fue cognitivo, fue emocional. Tenemos que preparar a los niños emocionalmente, no cognitivamente. Cognición ellos tienen, no necesitan. Lo que necesitan es una regulación emocional buena, porque muchas veces quien son las personas que pueden influir, por ejemplo, al consumo, yo diría de alcohol, no vamos a adentrarnos en otras sustancias, por ejemplo, del alcohol, es la misma familia. El niño ve a la familia y quiere consumirlo porque quiere ser igual, porque quiere imitar, ¿no? Entonces, debido a esta proximidad, lo que ellos necesitan es una buena educación emocional para que aunque sea su papá, aunque sea su mamá, que sea un familiar, que pueda entender que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y que yo tengo que hacer unas u otras. Y aunque pueda hacer las malas, porque realmente nos está permitido hacer todo lo que es malo, existen normas, leyes y existen más que todo consecuencias. Yo puedo tomar, pero tengo que asumir las consecuencias de hacerlo, ¿no? Son las enfermedades, en fin, una serie de cosas. Entonces, yo sí creo que por ahí podemos cambiar el mundo. Ojalá que con esta entrevista podamos cambiar mucho. Ojalá pongamos poner el granito de arena para ese cambio, que es cosa de todos. Al menos eso yo creo que ya no sería muy bueno. Pues muchísimas gracias, Charles, por esta gran entrevista y por todo esto tan interesante y tan importante y tan necesario, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Ha sido un placer y muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros, el placer es mío y aprovecho también para dejar el mensaje a las personas que sigan vuestro trabajo. Realmente yo he tenido la oportunidad, después de que hablamos, he tenido la oportunidad de escuchar una serie de entrevistas y ver vuestro trabajo y creo que es esto lo que hablábamos, ¿no? Es el altruismo. Independientemente de sus limitaciones, damos lo que podemos, con eso ya es aportar. Poco, mucho, no importa, lo que importa es que estemos disponibles para ello. Entonces, enhorabuena por vuestro trabajo. Creo que lo hacen bien y pues que ayudan
cada uno a su manera podemos, entre todos, ¿no? En vez de dividir para reinar, juntarnos para poder hacer Sumar. cosas. Exactamente. Por eso, muchas gracias por... Muchísimas gracias.